Los apodos de los narcotraficantes pueden ser llamativos y amenazantes o surreales e inocentes. Algunos reflejan el rango de un matón, mientras que otros vienen de sus épocas escolares. También pueden aludir a la reputación del individuo. Estos son algunos apodos del narco mexicano. El Azul. Juan José Esparragosa Moreno está identificado como segundo hombre en importancia en la cúpula del llamado Cártel de Juárez. Lo apodan así por su tono de piel oscura. El mote lo porta desde los años 70 en Sinaloa. El Barbas. Arturo Beltrán Leiva, era el líder del cártel donde al menos 5 de sus hermanos forman parte. El también llamado jefe de jefes fue asesinado en un operativo de la Marina en diciembre del 2009 en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. El apodo obedecía a su crecida barba. El Chato. Joaquín Guzmán Loera era una de las personas más buscadas por el FBI por ser el líder prófugo del cártel de Sinaloa. Su alias explica, simplemente, su baja altura, mide 1,55 metros. A los individuos de corta estatura se les llama chapos en Sinaloa. El Dr. Eduardo Ramón Arellano Félix, detenido en octubre del 2008 en Tijuana, era pieza clave del cártel de los Arellano Félix. Su alias se debe a que fungió como consultor experto, involucrándose y tomando parte en todas las decisiones importantes de esa organización criminal. El Humer. Jaime González Durán fue fundador de los Zetas, integrado por desertores del ejército mexicano. La organización surgió como brazo armado del Cártel del Golfo. Se ganó su apodo cuando, con amenazas de muerte, prohibió a todo el bajo mundo de la ciudad fronteriza de Reynosa adquirir una camioneta Humer como la que tenía. El Goyo. Gregorio Sauceda Gamboa, uno de los Zetas más buscados por la DEA, fue detenido por elementos de la Policía Federal en abril de 2009 en Matamoros, Tamaulipas. Su mote se debe a que a los Gregorios en México se les llama Goyos. El Grande. Sergio Enrique Villarreal, perteneciente al cártel de los Beltrán Leiva, fue capturado en septiembre del 2010. Las autoridades ofrecían una recompensa de 2 millones de pesos a quien diera información que ayudara a la captura. Su alias se lo debe a que mide casi 2 metros de altura. El Indio. Así se le conoce a Gerardo Álvarez Vázquez, jefe de la Plaza de Guerrero del cártel de los Beltrán Leiva. Su aspecto físico le dio su sobrenombre. El Mata Amigos. A Osiel Cárdenas Guillén le apodan así porque ordenó la ejecución de su compadre Salvador El Chava Gómez, con quien disputaba el control del cártel del Golfo tras la captura de Juan García Ábrego. El Mayo. Ismael Mario Zambada García, es uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa. Se presume que Mayo es una manera cursi de llamarle a los Marios, sin embargo a Zambada también le dicen el MZ y el Padrino. El Mochomo. Héctor Alfredo Beltrán Leiva integra junto con sus hermanos el cártel que lleva sus apellidos. Fue capturado en enero del 2008. Su apodo es el nombre de una dañina hormiga del noroeste de México. El Mofles. En mayo del 2012, fueron arrestados varios gatilleros del cártel La Familia, entre ellos Gerardo Fernández Covarrubias, quien se hacía llamar el Mofles. El Ostión. A Israel Nava se le ubicó como presunto responsable del acopio, resguardo y mantenimiento del armamento y explosivos al servicio de los Zetas, así como jefe de esta organización en Oaxaca. Fue abatido el 9 de abril de 2009. Lo llamaban Ostión desde la escuela primaria porque su padre tenía un puesto en el que vendía pescados. El Pastor. Algunos investigadores sostienen que Nazario Moreno González, líder de La Familia, heredó la profunda religiosidad de El Tísico y la utilizó para reclutar delincuentes y afianzar su caudillaje criminal. El Piolín. Julián Zapata Espinosa es presunto responsable del ataque contra 2 agentes de Estados Unidos en San Luis Potosí. La razón de su apodo es que regularmente vestía de amarillo y en clara referencia al canario de caricatura. El Pozolero. Santiago Mesa López era el encargado de desaparecer los cadáveres que le entregaba el Teo. Fue detenido en enero del 2009 y confesó que desintegró en un caldo de ácidos, que él mismo inventó, al menos 300 cuerpos. A este invento debe el origen de su mote. El Rey. Jesús Reinaldo Zambada García, otro de los principales líderes del cártel de Sinaloa, operaba en el Valle de México. Fue detenido en noviembre del 2009 tras una balacera en la Ciudad de México.
El alias se debe al segundo nombre del narcotraficante. El rey de las anfetaminas. Adán Amezcua Contreras, ex jefe del cártel de Colima, debe su alias a que, junto con sus hermanos, se especializaban en el tráfico de drogas sintéticas. El Señor de los Cielos. Amado Carrillo Fuentes fue uno de los grandes narcotraficantes en las décadas de los 80 y 90. Murió en 1997 tras una cirugía plástica, pero dejó el mando del cártel de Juárez a su hermano, Vicente Carrillo. El apodo se debe a que era el mayor traficante de droga en aviones. El Teo. Así se le conoce a Eduardo Teodoro García Cimental, quien fue sicario de los Arellano Félix, pero tras romper su alianza en el 2008, desató una ola de violencia en Tijuana. Fue detenido en enero del 2010 en Baja California Sur y su apodo se lo debe a su segundo nombre. El Tigre. Juan Diego Espinosa Ramírez, de nacionalidad colombiana, fue capturado el 28 de septiembre de 2007 junto con su esposa Sandra Ávila Beltrán. Su apodo lo debe a su supuesto éxito con las mujeres. El Verdugo. Heriberto Lascano Lascano es considerado por la Procuraduría General de la República como el jefe de los Zetas, ex grupo armado del Cártel del Golfo. Heriberto Lascano era proclive a la violencia y a la traición. Su mote se debe a la crueldad con la que Heriberto mataba a sus enemigos. Usaba la decapitación como método favorito. El Z1. Arturo Guzmán de Sena fue el fundador de la banda de sicarios de los Zetas al servicio del Cártel del Golfo. En noviembre de 2002 fue ejecutado en un restaurante de Matamoros, Tamaulipas. Su mote se debe a que su código federal judicial de radio de policía era Z1. De ahí también el nombre de la banda. El Zucaritas. José Guadalupe Rivas González, presunto operador del grupo criminal La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez, fue encarcelado en el Centro Federal de Readaptación Social número 3, ubicado en Matamoros, Tamaulipas en agosto del 2011. La Barbie. Edgar Valdés Villarreal era probablemente el principal sicario de uno de los cárteles de la droga más sanguinarios de México. Su apodo puede originarse por la conocida muñequita ya que nació en Estados Unidos y es rubio, con ojos azules. La Reina del Pacífico. Sandra Ávila Beltrán nació en una familia de contrabandistas del estado de Sinaloa. Fue capturada el 28 de septiembre de 2007 por policías federales al sur de la Ciudad de México. La historia de Sandra Ávila se parece mucho a la novela del escritor español Arturo Pérez Reverte, quien niega haberse inspirado en ella para escribir La Reina del Sur, libro en el que una mujer narcotraficante de nombre Teresa Mendoza mantiene nexos con capos de Sudamérica. Nacho. Ignacio Nacho Coronel, número 3 del Cártel de Sinaloa, muere el 29 de julio del 2010 durante un operativo militar en Guadalajara. Es llamado así porque en México a los Ignacios también se les llama Nacho. Tony Tormenta. Existen sobrenombres como el de desaparecido Ezequiel Cárdenas Guillén, miembro del Cártel del Golfo, cuyo apodo hacía referencia a la fuerza de la persona. Vicentillo. Vicente Zambada Niebla pertenecía al Cártel del Chapo Guzmán. El hijo del Mayo Zambada fue capturado en mayo del 2009 en México y posteriormente fue extraditado a EU, donde se declaró inocente de los cargos de asociación delictuosa y daños contra la salud. Debe su alias a su propio nombre.